En este video vamos a conocer un poco más del personaje Tighnari del juego Genshin Impact. Algunos datos, historia, personalidad, apariencia, entre otras cosas. Vamos a comenzar. Tighnari es un personaje jugable en Genshin Impact. Un joven erudito experto en botánica que desempeña el cargo de guarda forestal en el bosque Avidia. Es muy franco, entusiasta y bueno instruyendo a las personas con menos conocimientos. Llegó por primera vez en la versión 3.0 en el gachapón Vigía Viridiano. Además de llevar a cabo las tareas de conservación propias de un bosque, los guardas forestales también han de lidiar con todo tipo de problemas causados por los visitantes. Los campamentos levantados en zonas no habilitadas para ello, el uso indiscriminado de recursos naturales para la edificación de tiendas de campaña, la contaminación y acumulación de residuos en el bosque, las fogatas mal apagadas y un largo etcétera. Los guardas forestales no solo tienen que resolver rápidamente estos problemas, sino que también tienen que disuadir a los que los causan para que no vuelvan a repetirse. Por suerte, la situación mejoró considerablemente cuando Tighnari se unió a los guardas forestales. La formación académica del joven le permite instruir y educar adecuadamente a los visitantes más problemáticos. La clave está en que Tighnari instruye a los visitantes del bosque con explicaciones detalladas y razonamientos que les permiten entender la gravedad de los errores que cometen. Para Tighnari, las guías de supervivencia son un ejemplo básico de conocimiento y es necesario poseer las habilidades necesarias para ponerlas en práctica. Señalar los errores cometidos y las consecuencias que tienen siempre resulta más efectivo que dar un par de indicaciones generales. Quizás ese sea precisamente el motivo por el que Tighnari se muestra tan crítico con los conmutadores Akasha. El conocimiento es un preciado bien al que todos deberían tener acceso, y servir de herramienta para todos aquellos que sientan la necesidad de saber más, no limitarse a ser una mera guía de supervivencia restringida y disponible solo para unos cuantos. Por desgracia, Tighnari no tiene la fuerza ni la influencia como para enfrentarse a toda la Academia de Sumeru. Por eso se limita a hacer todo lo que está en sus manos en el bosque Avidia, donde sí tiene cierto margen de maniobra. El único problema es que la realidad no siempre es tan perfecta como uno lo imagina. Es por eso que no debe sorprenderte si te cruzas con algún comerciante o viajero cabizbajo que ha sido reprendido por este joven guarda forestal. Cuando Tighnari llegó por primera vez a la Villa Gandar, era un simple miembro más del equipo de guardas forestales. Es mejor que uses lo que sabes para mejorar el ecosistema del bosque en lugar de participar en esos tediosos, grandes proyectos de la academia. Esas eran sus intenciones cuando se graduó en la Facultad Amurta y abandonó la academia. Sin embargo, a los pocos días de unirse a los guardas forestales, descubrió que también había muchos problemas internos dentro del equipo. Aunque todos los miembros se guiaban por el entusiasmo de conservar y proteger el entorno natural del bosque, carecían de la organización necesaria y de una guía de trabajo rigurosa y especializada en la que basarse. Introducir todos aquellos cambios en el grupo no iba a ser fácil, pero Tighnari nunca fue de los que se quedan de brazos cruzados. Así fue como Tighnari, que estaba realmente motivado, comenzó a poner en práctica un plan de mejoras. Fijó un registro diario y detallado de patrullas forestales, asignó tareas de acuerdo a las habilidades personales de cada miembro del equipo, introdujo seminarios regulares de formación profesional. Gracias a la colaboración de todo el equipo, los guardas forestales del bosque Avidia se volvieron cada vez más efectivos, sobre todo en el área de la Villa Gandar, donde la situación mejoró notablemente. Después de aquello, la mayoría de los guardas forestales empezaron a considerar a aquel pequeño erudito activista su jefe. Un día, Tighnari se percató de que sus compañeros se referían a él de otra forma. Gran guarda forestal, ya he escrito el registro de hoy. Por favor, compruébelo cuando pueda. Gran guarda forestal, encontré una mochila mientras patrullaba por la garganta Chimbat. La he dejado en la sección de objetos perdidos. ¿Dónde se habrá metido Zack? Gran guarda forestal, lo ha visto por aquí. Al principio pensó que se trataba de un error, pero tras escucharlo unas cuantas veces, Tighnari frunció el ceño. ¿Acaso tenemos un puesto de gran guarda forestal en la organización? ¿Qué es una copia del título de gran juez?
Sea como fuere, Tignari insistió en que sus compañeros lo llamaran guarda forestal, maestro o Tignari a secas. Eso de gran guarda forestal es un título demasiado grande para mí, les dijo. Esa solo era una de las razones por las que no quería que lo llamasen así. El caso es que aquel título le recordaba también a una broma que una vez le habían contado sobre el gran juez. Pero aquel motivo no lo compartió con sus compañeros. Érase una vez, una pequeña flor de cierta tonalidad llena de vitalidad por la que los habitantes de Sumeru comenzaron a sentir predilección. Mucha gente deseaba colocarla en su habitación como decoración, hasta el punto de que se convirtió en una gran moda en toda la nación. Desafortunadamente, no era fácil de cultivar fuera del bosque, y una vez recolectada, se marchitaba en cuestión de un par de días. A nadie le gustaban las flores secas, así que una vez marchita, la gente solía deshacerse de ella sin más. Ver aquellos pétalos que una vez fueron tan hermosos desperdigados por el suelo era sin duda una cruenta escena. Aquel problema no solo generaba una gran contaminación, sino que a largo plazo podía llegar a contribuir al deterioro del ecosistema del bosque. Todos los guardas forestales comentaban el problema, pero fue a Tignari a quien se le ocurrió poner en marcha un plan de cooperación con el vendedor de flores de la ciudad. Los guardas forestales ayudarían a recoger las flores sin coste alguno. A cambio, el vendedor tenía que prometer informar a los clientes de que si devolvían las flores pasados unos días, cuando comenzaran a marchitarse, recibirían un cupón. El cupón podía intercambiarse por una decoración exclusiva, hecha con los pétalos de las flores secas entregadas días antes. Por supuesto, el propio Tignari se encargaría de crear las propias decoraciones. En cuanto al precio, la decisión de si pagar o la cantidad a pagar, todo quedaba en manos del comprador, como si de una venta benéfica se tratara. Una parte de los beneficios irían para el vendedor, como compensación por su duro trabajo. Otra parte iría destinada al equipo de guardas forestales para sufragar los gastos de mantenimiento y cuidado del bosque. El plan no tardó en dar sus frutos. El comerciante de flores no solo se ahorraba el tedioso proceso de ir al bosque y recolectar flores cada pocos días, sino que vio sus beneficios crecer considerablemente. El equipo de guardas forestales aplicaba un riguroso método para calcular el número exacto de flores que debían recoger, lo que les permitió obtener un pequeño presupuesto para reinvertir en el bosque. Los compradores no solo podían disfrutar de las flores frescas durante un par de días, sino que también obtenían un precioso recuerdo que atesorar durante mucho tiempo. Aunque los resultados del plan fueron realmente beneficiosos para todas las partes, algunos guardas todavía se preguntaban por qué no se prohibía directamente la recolección y compra de aquellas flores, y si no habría un método más sencillo para todo aquello. Al oír aquellas preguntas, Tignari negaba decididamente con la cabeza y las orejas en punta. No podemos ser tan simplistas. Si nos limitamos a prohibir la venta de las flores, la gente se rebelará y recolectarán aún más flores. Igual que cuando prohíbes a los niños hacer algo y eso hace que tengan aún más ganas de hacerlo. Si hiciéramos eso, no solo tendríamos que encargarnos de nuestras tareas de guardas forestales, también tendríamos que pasarnos los días recorriendo los bosques en busca de los ladrones de flores. Además, solo es una moda, no hay que preocuparse tanto. Muy pronto la gente se fijará en otras cosas y se olvidarán de las flores. Aquella mentalidad tan pragmática fue secundada por todos los guardas forestales, especialmente por Coley, que asintió con vehemencia al escuchar cada palabra y dijo: las decoraciones de flores secas que hace el maestro también son muy populares entre los niños. Hay pocos seres de la raza de Tignari, y no son fáciles de encontrar, por lo que la gente cree que poseen un carácter solitario. Pero Tignari es diferente. Aunque se dedicó a la investigación académica y no prestaba mucha atención a las relaciones sociales, acabó conociendo a un buen número de buenos compañeros. Durante sus estudios en la Academia de Sumeru, Tignari siempre obtuvo las mejores calificaciones, por lo que muchos de sus compañeros le pedían ayuda constantemente. Al final del curso, muchos de ellos insistieron en capturar una imagen juntos de recuerdo. A Tignari le resultó desconcertante, pero accedió a capturar una imagen con todos y cada uno de sus compañeros. A partir de aquel día se extendió el rumor de que Tignari no solo era bueno en todo lo que hacía, sino que también era muy simpático, por lo que muchos más quisieron hacerse amigos suyos. Incluso los estudiantes de otras escuelas querían cooperar con él.
Tal era la popularidad del joven que llamó incluso la atención del gran juez. Formar facciones y reunir fuerzas, sin duda eran señales de que estaba intentando corromper la academia. El gran juez decidió observar al muchacho y acabó comprobando que, si tanta gente seguía al chico, era porque era una persona bondadosa. A pesar de su popularidad, Tignari se centraba únicamente en lo académico, y no le entusiasmaba la idea de levantar tales pasiones entre sus compañeros. Incluso a la hora de aceptar proyectos de cooperación, se basaba exclusivamente en los beneficios académicos que podrían reportarle. Por todo ello, el gran juez llegó a una conclusión: ese joven no solo posee un gran talento, sino que es honrado y cumplidor. No supone ninguna amenaza para la integridad de la Academia de Sumeru. Se cancela el estado de alarma. Quizás fue porque lo había observado durante mucho tiempo, pero hasta el gran juez, que destacaba por mantenerse al margen del resto de los eruditos y de sus teorías del conocimiento, acabó entablando amistad con aquel joven. Toda esta acumulación de casualidades del destino culminó cuando Tignari conoció a otra compañera. Así que, te llamas Colei, ¿cierto? No pasa nada si no sabes leer. Todo el mundo nace sin saberlo. Eso te hace igual que los demás. ¿Qué tal si para la primera clase aprendes a deletrear tu nombre? Aquellos que se sienten atraídos por la investigación, disfruten o no del proceso, sienten una particular curiosidad por lo desconocido. Y Tignari no es una excepción. La curiosidad ha sido parte intrínseca de su forma de ser desde que era pequeño. Mientras los demás niños leían sus cuentos y fábulas, Tignari ya andaba perdido entre las páginas de los tomos académicos de sus padres. Solía pedirle libros a su padre, que había centrado su investigación en el estudio de los insectos. También solía tomar prestadas las imágenes de esqueletos fósiles de su madre, que era paleontóloga. Así fue como el pequeño Tignari fue acumulando en su cabecita todo aquel conocimiento que no siempre terminaba de comprender. Pronto descubrió que cuanto más aprendía, más preguntas surgían en su cabeza. Como por ejemplo, ¿por qué las demás familias no tenían largas orejas y peludas colas como los miembros de su familia? Después de rebuscar entre los innumerables libros que había en su casa, Tignari encontró un viejo manuscrito que habían dejado sus antepasados sobre unos tal Suna del Baluca. Según aquel manuscrito, los Suna del Baluca fueron un pueblo que vivió bajo el liderazgo del rey Escarlata, y que vivían en el vasto desierto de Sumeru. La mayoría de ellos tenían el pelaje de tonalidades claras, y unas enormes orejas que les ayudaban a soportar las altas temperaturas. Más tarde, la catástrofe se cernió sobre ellos y el pueblo del rey Escarlata se vio abocado a su fin. Por suerte, los Suna del Baluca fueron bendecidos por la arconte Dendro y lograron sobrevivir. Fue entonces cuando el color de su pelaje se tornó verdoso. Cabe mencionar que aunque los registros describen a los Suna del Baluca como una raza muy parecida a los zorros, el significado original del nombre de este pueblo es Gran Cánido del Desierto. Un amigo mío que tiene una relación muy estrecha con el bosque afirma que el nombre, Suna del Baluca, nos fue conferido por unos pequeños seres llamados arañara. Por los 7, al leer semejante información, el pobre Tignari se quedó anonadado. Así que yo también soy un gran cánido del desierto. En realidad, sus ancestros habían coexistido y colaborado con los Suna del Baluca. De esa unión nació más tarde el clan de Tignari. Pero aquellos detalles carecían de importancia en aquel momento de tal emoción. Inmediatamente, Tignari le rogó a su padre que lo llevara con él en su próxima incursión al desierto. El gran cánido del desierto quería volver a su tierra natal. Pero el viaje no resultó como esperaba. En cuanto se acercó al desierto, Tignari se desmayó y tuvo que ser enviado de vuelta al bosque, así que se sintió muy triste. La sangre de los grandes cánidos del desierto ya no es tan fuerte en los de mi generación. Con el paso del tiempo, aquel niño que poco comprendía del mundo se convirtió en un gran erudito, y esta historia pasó a ser una curiosa anécdota de su pasado. El Tignari de ahora no solo comprende por qué esos pequeños seres llamados arañara les dieron aquel nombre, sino que también conoce el motivo por el que se desmayó aquel día. La respuesta a la primera cuestión es muy sencilla. Biológicamente hablando, tanto los zorros como los perros son considerados cánidos, así que tuvo que ser un arañara muy culto el que les diera aquel nombre. En cuanto a la segunda cuestión,
Aunque no le guste admitirlo, la respuesta ya se la dio su padre mientras le acariciaba la cabeza sonriente aquel día. Con este pelo verdinegro que tienes no te será fácil soportar el calor del desierto. Aquellos que se adentran en el bosque Avidia a veces se topan con un guarda forestal un tanto particular. Tiene unas orejas grandes, una larga cola y un rostro un poco de niño. Si uno no se fija bien, incluso podría llegar a confundirlo con un extraño animalillo del bosque. Sin embargo, todos los que se han cruzado con él saben que tiene una manera de hablar directa y seria. Un momento. Por tu equipaje diría que eres un comerciante que se dirige a Sumeru. Pues vas en la dirección opuesta. Vamos, vuelve por allí. Mira a tu alrededor. Por allí el follaje es más denso y el ambiente todavía más húmedo. Está claro que ese no es el camino que conduce a la ciudad. Suspira, ¿por qué no llevas agua en la cantimplora? Ven aquí, te daré de la mía. No puedes adentrarte en el bosque sin agua potable. Si bebes del agua que encuentres en la naturaleza, acabarás en el Bimaristán de la ciudad. Está claro que si vas en esa dirección es que no tienes ni idea de por dónde andas. Tras recibir todas esas indicaciones, Tignari ya había puesto al comerciante en la ruta correcta incluso antes de que éste pudiera voltearse. Ham, vaya, muchas gracias. Pero, ¿quién es usted? Al ver la escena que tenía lugar entre el desorientado comerciante y el pequeño guarda forestal que lo regañaba tan seriamente, los demás guardabosques no pudieron contener las carcajadas. Ejem, este es nuestro. Quiero decir, este es el guarda forestal Tignari. Tignari es un joven de estatura media y piel clara. Tiene el pelo corto de color verde oscuro, con mechas de color verde claro que le llegan justo por debajo de la barbilla, y ojos que pasan del marrón al verde. También posee varios rasgos de zorro, ya que se insinúa que es un zorro fénix del desierto, sobre todo por sus grandes y puntiagudas orejas y su esponjosa cola verde. Un pendiente de oro intrincadamente tallado en su derecha muestra 3 hojas colgantes. El atuendo de Tignari consiste en una sudadera con capucha recortada de color azul oscuro con cordones negros, ribetes amarillos y detalles rojos y verdes. Una gran flor amarilla adorna su lado derecho, y a continuación una insignia plateada con una borla verde en su lado izquierdo. La manga izquierda de su sudadera es corta, está decorada con una singular hoja verde, y se detiene justo por encima del codo, mientras que la manga derecha es ajustada y llega hasta las muñecas. La derecha de su sudadera con capucha también tiene un largo trozo de tela blanca plisada, con un colorido dibujo que se extiende hasta la parte superior de su muslo. En ambas muñecas, Tignari lleva grandes puños negros, baratijas doradas y un par de guantes negros y naranjas. Bajo ella, Tignari lleva una larga túnica blanca, con un grueso cinturón púrpura con numerosas cuerdas azules y púrpuras, y otras baratijas multicolores atadas, junto con un gran bolsillo púrpura en un lado, y 2 broches redondos donde cuelga su visión dentro. Lleva unos pantalones negros hasta los tobillos, con un abrigo plisado azul oscuro y rojo, puños y botas blancas y azules con cordones y rayas verdes. Tignari también lleva una media capa verde, unida a una gran baratija dorada en la espalda. Al ser un vigilante de la selva, Tignari es un gran conocedor de varias especies tanto de plantas como de animales, especialmente de las flores. Pasa mucho tiempo en los bosques tropicales de Sumeru y rara vez viaja a la ciudad de Sumeru, solo para tratar asuntos personales u otras cuestiones importantes. Tiene unos oídos muy sensibles, siendo susceptible a los ruidos fuertes, al viento fuerte y a los truenos. Tampoco le gusta el desierto, alegando que es demasiado caluroso para él. Sirve de mentor a Colei, que a su vez lo ve como una especie de maestro y lo tiene en alta estima. Tignari tiene por costumbre llevar consigo una lupa cuando explora el bosque. Fue un regalo de su madre. Es muy ligera y sencilla, el típico objeto que se le regalaría a un niño. Eres capaz de oír ruidos muy lejanos gracias a tus orejas, así que lo mejor será que uses esta lupa para ver muchas cosas pequeñitas.
Así que Tignari usó su nueva lupa para observar los tricomas de las hojas, las motas de polvo en las alas de las mariposas, los surcos de las serpientes por el suelo húmedo del bosque. Poco a poco, esa fascinación suya por observar, estudiar y comprender todo lo que le rodeaba, le sirvió para ser invitado a unirse a la Facultad Amurta de la Academia de Sumeru, y siguiendo el ejemplo de los eruditos de la Escuela de Biología, dar comienzo a su aventura académica. Tignari dejó su lupa, que ya estaba desgastada por el uso constante, encima de la carta de admisión de la academia, y meditó largo y tendido sobre el pasado. Al final, decidió convertir aquella pequeña lupa que lo había acompañado durante tantos años, en un accesorio que pudiera llevar siempre consigo. Sabía que, una vez que pasara a formar parte de la Academia de Sumeru, tendría acceso a libros mucho más complicados y herramientas de investigación más precisas. Aquella infantil lupa ya no le sería de ayuda, pero siempre sería su vieja compañera, en su búsqueda incansable del conocimiento, la que le permitió comprender y observar por primera vez la complejidad del mundo a su alrededor. Si formas parte de la Academia de Sumeru, ya sea como estudiante o como erudito, es inevitable participar en todo tipo de encuentros académicos. Los ponentes debaten entre ellos con calma, pero con vehemencia, mientras el público los anima. Al menos, esa es la escena habitual que se desarrolla en la mayoría de los encuentros académicos. Aunque, claro está, aquellos que ansían saber más no siempre son capaces de permanecer tan sosegados, cuando se enfrentan a las incógnitas del vasto océano del conocimiento. Una vez, Tignari asistió a una conferencia en la que los ponentes expusieron algunos puntos que no terminaban de encajar con lo que Tignari sabía del tema. Por aquel entonces, él tan solo era un estudiante más entre el público, así que miró primero a su alrededor en busca de algún otro rostro de incomprensión, pero el resto de los eruditos y alumnos no mostraban reacción alguna. ¿Qué debía hacer? Tal vez los demás también se habían dado cuenta de las incoherencias en el discurso del ponente, pero por respeto habían optado por guardar silencio. También existía la posibilidad de que solo él se hubiera percatado de aquel fallo, lo que quería decir que estaba contribuyendo a la transmisión de información errónea. Tras una breve vacilación, Tignari tomó una decisión. Aunque la situación no era la ideal, debía ser fiel al objetivo común que todos ellos perseguían, la búsqueda del conocimiento. El saber es como una estrella que brilla en medio del firmamento, no puede ser alterada por los elementos de su entorno. Con aquella idea en mente, Tignari alzó la mano. Disculpe que le interrumpa. Los ponentes de la conferencia se sorprendieron al escuchar aquella voz aniñada, pero no tardaron en invitar a Tignari a que compartiera su opinión. Resultó que el enfoque de Tignari era en realidad correcto. Tras escuchar sus explicaciones, el erudito que había errado aceptó las correcciones del pequeño estudiante con calma. Tras escuchar el intercambio de ideas, algunos estudiantes y profesores también se animaron a participar en el debate, lo que condujo a nuevos puntos de vista y posibles temas de investigación. Al acabar el encuentro, Tignari recibió tarjetas de presentación de algunos de los académicos asistentes. Cuando todo había acabado, suspiró aliviado. Había tenido mucha suerte. Y estaba contento. Había podido debatir abiertamente sobre sus ideas con académicos, que compartían su actitud recta y firme sobre el conocimiento. Lo que Tignari no sabía es que, lo que le haría sentirse aún más afortunado y feliz estaba por llegar. Al terminar la conferencia, se puso en pie y escuchó un golpe sordo contra el suelo. Cuando se giró para comprobar qué era, una visión se había deslizado de entre su ropa y cayó sobre su asiento. El nombre Tignari deriva probablemente de Al-Tignari, árabe, un botánico, viajero y poeta árabe del periodo del Siglo de Oro islámico. Tignar es el nombre del pueblo donde nació Al-Tignari, que se encuentra en la provincia de Granada, en la actual España. Bueno, eso es todo por el momento sobre el personaje, pero dime, ¿ya sabías la historia de Tignari? ¿Es de tus personajes favoritos? ¿Te gusta su diseño? Házmelo saber en la caja de comentarios. Por el momento me despido. Adiós.